sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Muy buenas, escuchantes. ¿Cómo va por ahí? ¿Cómo está el mundo, no? En esta ocasión vamos a hacer una especie de repaso a la actualidad, pero como siempre decimos, que es una actualidad tan de directo, si cabe ahora más, que estas noticias probablemente cambien en pocos minutos. Y se me acaba de ocurrir que en esta ocasión no vamos a citar la fuente exacta de cada periódico, que cada uno saque sus propias conclusiones sin prejuicios previos. Y también así vemos la perspectiva que se publica en cada medio. De hecho, a veces decir medio, comunicación, es decir, pues eso, quién es el que está detrás, el que lo financia, ¿no? De una manera u otra, porque no tiene que ser solo directamente, sino porque tiene unos intereses ahí. Y creo que tampoco vamos a decir el país de cada periódico, como en otras ocasiones. Es cierto que, al final es fácilmente deducible, pero puede crear curiosidad, duda, y al final la persona que está escuchando pueda buscar realmente esa información si le interesa. Porque, como siempre decimos y como es obvio, hay que buscar en las diferentes fuentes, por eso es esta sección. Y probablemente en el medio haya una verdad. Otra cosa es que cada uno nos interese más una verdad que otra, pero esta es la que así aleatoriamente nos sale. Y digo, casi tendría que decir nos va a salir porque no hemos buscado todavía. Bueno, vamos allá. Comenzamos con un comentario que escuchaba a un economista importante y la reflexión es de ayer, como de ayer por la noche, lo ponemos como actual. Hablaba de que todo la caída de las bolsas, etcétera, etcétera, puede ser no más que una estratagema política, en este caso, partiendo de Estados Unidos, para atemorizar a los inversores y que vendan o generar esa incertidumbre, ese desconcierto, y que a no mucho tardar, no como ocurrió por ejemplo con el COVID, en el que la bolsa empezó a ascender y toda la economía en general muy lentamente, que aquí en cuestión de semanas se vuelve a poner a los niveles y barajaba en torno a un 5 y un 10% dependiendo del mercado. Claro, todos estos son valores medios, depende mucho de la empresa en la que estás invirtiendo, pero como que la gente no solo no se atemorice, sino que es probable que pueda ser una buena ocasión para invertir. Obviamente nosotros no vamos a dar aquí consejos de inversión, pero sí de cómo se genera este caos para que el mercado bursátil mundial pues se modifique en beneficio de los grandes fondos y de toda esta gente que sí tiene capacidad de inversión y se aproveche eso. Si una acción cayó un 20%, pues todo eso al final son ganancias en muy corto plazo de tiempo. Obviamente hay que saber dónde se invierte, cómo. No estamos diciendo aquí que ahora vaya la gente a invertir el poco dinero que tiene. Pero eso es una reflexión un poco a colación. Y referente a todo esto de, aparte de la broma esta del kit de supervivencia, sí que es cierto que en la misma medida comentaban, y esto es en diferentes medios, si bien unos decían que era importante que la Unión Europea invirtiera estos 800.000 millones de euros, como un rearme, eso puede tener sentido hasta cierto punto. El problema venía por la reflexión, que deduzco de todas las diferentes opiniones. Todos nos equivocaríamos en la primera reflexión si no tenemos toda la información de que otros disponen. Sí que es cierto que el argumento principal era como que luego se revierte en la sociedad, ¿no? Es decir, sí que si tú aportas investigación, que luego se devuelve, ¿no?, a la sociedad, y también vuestro trabajo, todo eso. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si luego eso no se hace en los propios países que están dando, que la deuda no suele ser más que otra cosa que un esclavismo actual, pues tampoco sirve de mucho. Es como si tú dieras ese dinero a otras personas para un riesgo que ni existe, sobre todo esa capacidad que tienen de jugar con las emociones y cómo va cambiando el discurso, ¿no?, a las personas que antes, o los medios de comunicación, que antes no eran belicistas, ahora sí lo son. Se habla también de la otra parte clave, es de la gran corrupción que va a generar esto. Si tú estás haciendo una especie de donación en la que en la que estamos ya inmersos con la deuda y todas estas, la inflación, todo lo que nos cuesta, ¿no?, la cesta de la compra,
Y eso se va a prolongar en las generaciones futuras. Hablan de que cada español en edad de trabajar, vamos, de los que realmente tienen producción, pues hablaba que ya debíamos son entre 50 y 80.000 euros. Si a ti te dicen, oye, pues mañana vas a comprar, no sé, un coche de 50.000 euros y casi no tienes ni para llegar a fin de mes, obviamente dirías, es una cosa descabellada. La otra cosa que comentaban que obviamente los políticos que tenemos, por ejemplo la Unión Europea, que ni siquiera los hemos elegido, que es como una especie de organismo en la que no hay ni una unión real, y que lo que nos va a costar es la ruina dentro de la ruina, porque si estábamos en la ruina o estamos en la ruina muchas familias, va a ser mucho peor. Todo esto lo hacemos pues como para una reflexión de cómo nos han llegado a someter. Hablábamos un poco de la subyugación mental en la que, bueno, medios de comunicación, pero bueno, también la propia sociedad en la que ya no se reacciona con tanto escándalo. También está paralelamente el tema de la guerra de Ucrania, en la que vemos tantas contradicciones en todo lo que se dice. Y bueno, esto es un poco la visión general, ¿no?, que me surge así ahora. Y realmente conseguir hacer un buen programa de esto, que sí me hubiera gustado hacer cada vez que escuchaba algo de esto, hacer uno con las diferentes reflexiones, pues los que están en contra, los que están a favor, unos porque están en contra, otros por favor. Pero la realidad es la que es, y la ruina, como llamamos a esta sección, está ahí. Y eso, que lleva mucho tiempo, pues no disponemos de él y tampoco queremos contar cosas así, como una opinión. Bueno, a mí se me ocurre esto, y mañana escuchas otra cosa y dices, pues esto totalmente tiene razón, y habría que analizar muy bien qué hay detrás de todo esto, porque si no, yo soy el primero que seguimos cayendo en esa subyugación de lo que nos llega, que puede ser, bueno, pues casi seguro que sea propaganda en la mayor parte de los casos. Actualmente también me están llegando noticias, o bueno, esa gran polarización que tenemos, en vez de esa unión que tendría que haber, que la había siempre en los pueblos cuando dejabas la puerta abierta y venía el vecino, incluso con el que te llevabas mal, pues te cogía el pan, ¿no? Todas esas cosas que parecen nimiedades ahora, pues descabellado. ¿Qué ocurre con todo esto? Que esa polarización que igual alguien tiene a pensar de una manera pero no se atreve a decir nada. Yo puedo comentar aquí porque total, con no sé cuántos seguidores tenemos ahora, 60 o 70, no va a llegar a mucha más gente. Y bueno, puedes también decir un poco lo que quieras. Muchas veces ni siquiera sé quién está escuchando ahí detrás. Nos llevamos sorpresas cuando vemos pues académicos importantes que dan me gusta. Bueno, lo veíamos porque ahora ni siquiera te deja ver quién da me gusta. Como son tan pocos los que tenemos, pues cuando eso ocurre te llama la atención, ¿no? Gente importante o gente que igual tiene un podcast muy seguido que yo realmente escucho y digo, jolín, pues no sabes a quién llega ni la repercusión que tenga. Sí que reconozco que cuando fue que nos cerraron Twitter fue cuando empezamos a hablar un poco de todas estas cosas, de geopolítica y bueno, pues posts que poníamos que nos gustaban. Al final se trata de compartir información. No lo sé. Ya explicamos en su momento qué pudo haber sido, porque tampoco queremos decir que con el poco seguimiento que tenemos nos lo cerrarán por censura, pero algo tuvo que ver porque no nos dejan reactivarla y nunca dieron ni una explicación y nosotros no hicimos nada, incluso cuando nos la reactivaron. Bueno, qué me rollo, que ya sabe la historia. No sé ya lo que estaba diciendo. Me voy por las ramas. Que eso, que está bien cuando tú escuchas un podcast o las redes sociales están diseñadas para eso, de alguien que más o menos coincide un poco con tus argumentos, pues te van a soltar todo el rato de eso mismo. Y obviamente estás muy cómodo. Y los podcasts lo mismo, pues escuchas siempre el que te gusta. Y a mí me gusta hacer todo lo contrario. Eso está bien, pero a veces saturo y me gusta escuchar de todo. Ahora que se habla tanto de los extremos, ¿no? Cuando es verdad que en España todos los partidos políticos son básicamente lo mismo. Y me atrevería a decir a nivel europeo, la corrupción institucionalizada que hay, y eso es lo que realmente nos debería preocupar o nos perjudica literalmente. Si yo voy y te saco, yo qué sé, 50 euros de la cartera, pues dices, jolín, qué canalla. Que me hace gracia estas palabras que bueno, yo no uso nunca. Bueno, creo que se entiende esto. A lo que voy es que cuando hay esta diferencia de opiniones donde está, digamos, no sé si la realidad o por lo menos el que nos haga reflexionar y decir, oye, pues ese planteamiento no lo había considerado así, puede que tengan razón. Y esto es lo que nos hace libres para decidir y que nos vaya un poco mejor. Y sobre todo porque estas conversaciones no las sueles tener con la gente de a pie, pero ahora cada vez más veo que la gente sí se va dando cuenta. Y bueno, esa hipocresía que solemos tener de también echar siempre la culpa a los demás y nosotros hacer alguna cosa que no siempre es lo más adecuado. Bueno, vamos con algunas noticias. Por ejemplo, aranceles.
Los históricos aranceles de Trump a China propagan el dolor a través de las economías de Estados Unidos y el mundo. Después de un cuarto de siglo de una relación de amor-odio, Estados Unidos y China están al borde de un divorcio comercial. Pues aquí lo que he escuchado también, porque no voy a citar solo los titulares, siempre hacemos una pequeña reflexión con lo que leemos por ahí, o intentando no dar mucha opinión. Y si es una opinión también nos sirve para decir, si yo me he quedado con esto, igual es que también pienso un poco de esta manera, pero otras veces no tiene por qué. Porque intentamos dar datos objetivos y de lo que se trataba era de que toda la producción, tanto la Unión Europea como Estados Unidos, llevaron allí sus fábricas en general, ¿no? Y su, inteligencia, propiedad intelectual, las patentes, todo eso, porque allí se trabajaba duro, muy rápido y muy bien, porque tiene mucha población y demás, con lo cual no es todo tan cierto, porque entiendo que también se aprovecharon de eso. Y como ahora probablemente se está produciendo otra vez, pues yo que sé cuál es la nueva China en aquel momento, pues que puede ser la India, Bangladesh, hay ciertos países que igual ocurriría lo mismo. Los chinos lo único que han hecho es aprovechar esa opción, entiendo yo, es decir, han invertido también en tecnología y porque también es un país, con poca capacidad de decisión. Y recordaba ayer también otro vídeo que vi en el que hablaban de la parte que China también tiene un problema, sí, está creciendo muchísimo geopolíticamente, a nivel económico, pero también tiene burbujas, desde la burbuja inmobiliaria o, por ejemplo, el consumismo derivado de su propia población, que trabaja y produce, pero no consume tanto. Se habla que casi la mitad de lo que consume Europa o Estados Unidos. Estados Unidos consume todavía mucho más. Y eso genera que sí, exportan, pero puede tener otro problema, como el déficit, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión, en vez de rebuscar un poco por cada periódico, esa sección que hacíamos, voy a hacer prácticamente lo que viene en letras más grandes, lo que yo entiendo que es el titular. Y también para, intentar poder ver más periódicos. En este otro periódico dice: ¿cómo se desarrolló una de las semanas más salvajes de la historia del mercado? Una semana tensa y volátil en Wall Street terminó con los 3 principales índices de Estados Unidos subiendo un 5% o más, pero aún por debajo de donde estaban cuando el presidente Trump lanzó su bombardeo arancelario. Y al lado hacen una especie de caricatura en la que exponen cómo tomar decisiones importantes sobre el dinero ahora mismo. Comprar una casa, pagar la universidad, etcétera, etcétera, para ajustar las turbulencias arancelarias. Y en este sentido comentábamos antes que hay que ser prudente y no abanderar mucho ningún estandarte. Simplemente analizar y si no se sabe, preguntar a quien sepa o mantenerse a la expectativa. Decimos que intentamos no dar opinión, pero sí que nos gusta comentar un poco así, genérico. También porque el equivocarse, es decir, no el hecho de equivocarse en sí que eso derive en una catástrofe, sino el hecho de decir, ahora estaba aquí confundido, porque normalmente no es cuestión de que alguien diga, me compro estas zapatillas porque son las que me gustan y por eso voy, las enseño y se las digo a todo el mundo porque creo que son las mejores. Sino el hecho de que si tú luego descubres otras zapatillas, en este caso que te parece que son mejores, dices, aquellas no eran tan buenas. Eso se debe, al aprendizaje del conocimiento, una cosa que está ahora tan denostada. Nadie le gusta ya leer un libro, le gusta que esté todo machacado y eso, casi como que te digan lo que tienes que escuchar o que entender. Y nuestras opiniones van un poco, no como ser un veleta, que ahora sí que se está viendo al entrar Trump en la Casa Blanca y todo esto de USAID, todas estas partes de, ¿cómo se dice, de presupuestos que iban para, de asociaciones o medios de comunicación en otros países para promocionar una idea, como ahora eso se ha cortado o cambia en otro sentido, obviamente esa gente sí que cambia el discurso como una veleta porque le interesa para poder seguir cobrando. Y lo veremos cómo va a cambiar. Me refiero más a que si tú adquieres unos nuevos conocimientos o hay cosas sobre las que te habían engañado o tú directamente no te habías informado lo suficiente, pensabas que estabas en lo correcto. Cuando alguien coge y te pone sobre la mesa todas las cartas, dices, ahora la jugada que tengo que hacer es esta, eso es lo lógico. Y a eso es a lo que me refiero. No cuando hay una opinión con un interés detrás, incluso sabiendo que está mal y que va a perjudicar a mucha gente, ¿no? Es un poco lo que quería decir.
Y últimamente lo que sí estoy notando, sobre todo en YouTube, algunos grandes youtubers que están, bueno, o grandes, o que por lo menos van ascendiendo, que igual tenían, yo qué sé, yo los conocí cuando tenían igual 50.000 seguidores y ahora van por 700.000 o 1.000.000, y como más o menos siempre han dicho lo mismo. Eso es con lo que nos tenemos que quedar, entiendo yo, con la gente que objetivamente te resalta una idea que tienes y luego la cambia, pero con unos argumentos, porque cambió, yo qué sé, en lo que hablamos ahora, ¿no? En este contexto que estamos hablando de la geopolítica, que no solemos tratar demasiado, pero en esta ocasión está cobrando bastante relevancia. Y tú vas viendo que te contaban una cosa por la que igual los criticaban, pero ahora se está descubriendo que igual tenían razón. Incluso algunos que eran conspiranoicos, o se les catalogaba como ello. Vamos a otro periódico. En este periódico, el primer titular dice que la Asociación Federada de Hospitalidad de este país, FEDASA, dice que ha acudido al Tribunal Superior en busca de reparación para determinar la legalidad y el alcance de la tasa de licencia impuesta por SAMRO. Bueno, como que la salud debería de ser un poco más libre. No decimos el país, bueno, todo el que lo conozca ya lo sabrá, para no ir desvelando de qué periódicos vamos saltando, pero y esta noticia puede ser relevante en el sentido de mostrar la gran privatización de la sanidad a nivel mundial, incluso en países como España, siempre pongo el ejemplo porque obviamente es lo que mejor conozco, que está degradándose a pasos agigantados. E incluso la gente que piensa que porque pague 300 euros de un seguro privado ya está cubierto, pues luego se dan cuenta de que no es así, sobre todo cuando tienes una cosa grave o urgente. Y bueno, porque eso es una noticia bastante local, vamos a entrar aquí en esta otra que dice Cumbre del G20, ya que este especial lo estamos haciendo un poco de geopolítica. Pues el ministro del Agua pide que los grifos fluyan en una ciudad concreta, importante de este país, para los delegados del G20, a pesar de las restricciones que están teniendo. Bueno, eso muestra la gentileza, por llamarlo de alguna manera, de muchos países de intentar dar una imagen que no es. Y porque cuando se trata de lo de fuera, ¿no? Cuando vienen estos países importantes que nos machacan en el mundo, hay que tratarlos bien. Pues quizás deberían de ver la realidad, pues que igual vayan a ese hotel de 4 o 5 estrellas y que no tenga agua para lavar las manos, por ejemplo. Para beber sí, que la sed es una cosa chunga. Otro periódico en otro punto del mundo. Ciberataque contra el CNSS. No se descartan sanciones administrativas y penales. El ciberataque sin precedentes a la Caja Nacional de Seguridad Social, que ha provocado la filtración de los datos de casi 2 millones de personas, marca un punto de inflexión y pone a prueba las políticas de ciberseguridad puestas en marcha en este país. También señala la responsabilidad de los gerentes de la caja, que deben garantizar la seguridad de los datos personales de sus miembros, bueno, todo esto. Y esto muestra, porque todos los países sufren ataques importantes con la pérdida de datos importantes, y que estamos en una continua guerra, que se puede llamar así, cibernética, y no solo económica, y aparte, de la guerra militar, esto no deja de ser también una parte militar, podríamos decir. Otro periódico. El ejército argelino cometió una nueva masacre contra saharauis cerca del campamento de El Aaiún. Y al lado, en una foto bastante importante o desafiante, posiblemente Francia reconocerá el Estado de Palestina. En el tema de los aranceles, que seguramente sea un recurrente, la guerra entre Estados Unidos y China por los aranceles, China impondrá un impuesto a las películas estadounidenses. Es como quitarle mucho hierro, ¿no? No será lo más importante. Aunque sí que es cierto que hay que tener en cuenta que Estados Unidos una de las cosas que más exporta son servicios. Google, todas estas plataformas digitales para divertimento, ¿no? Etcétera, etcétera. Apple, Microsoft. Vamos a otro país. Bueno, entiendo que con los titulares que decimos, aunque los intentamos encubrir un poco, sé el que es conocedor deduzca de dónde son.
Pero bueno, lo que me ha llamado la atención de este periódico en concreto es cómo mezcla como fotografías y en titulares importantes noticias que pueden ser de relevancia con otras que son totalmente, no sé, de poca importancia. Meras curiosidades que no sé cómo están en un titular, ¿no? Por ejemplo, juzguen ustedes. ¿Se pueden asignar las mayúsculas adecuadamente? Esta alternativa al café es un antiestresante importante. El efecto clickbait lo tienen bastante claro, porque bueno, como no te dice más, pues dices, pues voy a ver qué puede ser esto. Sobre todo en una sociedad actual que tenemos un gran nivel de estrés, ansiedad. Europa creo que es el mayor consumidor de antidepresivos y de estas sustancias que necesitamos prácticamente para podernos levantar de la cama. Pues yo he picado y para no dejaros en curiosidad, básicamente, si lo hubieran dicho en el titular no lo hubiéramos mirado, porque es el té verde, que no solo es un estimulante suave, sino que también apoya la salud. Y que en Japón y China el efecto ha sido apreciado durante mucho tiempo. Son como cosas de sabiduría popular que te lo esconden un poco para que el periódico pueda seguir hacia adelante. De hecho, yo no tengo muy claro cuáles son los fondos de todos estos periódicos, porque yo podría hacer un periódico, ¿no?, de este tipo. O alguien podría decir, este podcast es igual o peor que eso, pero no vivimos de ello. Era un poco solo por poner contexto. Ahora vamos con una de las noticias que sí puede ser más de la importancia del contexto que estamos poniendo ahora. Y en este caso dice China contraataca. Y a nuestro modo de entender, o las noticias que nos llegan y todas las fuentes que estamos viendo, sí que parece ser que todo se está convirtiendo en eso, en la guerra entre China y Estados Unidos. La guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China se ha intensificado. Donald Trump y Xi Jinping están imponiendo aranceles cada vez más altos y ninguna de las partes está dando marcha atrás. Pero lo que comentan es si realmente Pekín podrá ganar esta batalla. Pero todos estos titulares se quedan ahí, no dan una información relevante o importante en la que ahondan en la cuestión y parece más un símbolo de propaganda. Vamos ahora a otro país. La guerra en Ucrania. Tras la reunión entre Witkoff y Putin, las últimas noticias dicen: el enviado de Estados Unidos propone transferir parte de los territorios de Ucrania a Rusia. La invasión rusa de Ucrania ha superado el umbral de los 3 años. Las fuerzas de Kiev siguen defendiendo su territorio del ataque de los ocupantes. Mientras tanto, Moscú está tratando de apoderarse de la mayor cantidad posible de territorio ucraniano, antes de posibles conversaciones de paz con el presidente de Estados Unidos. Donald Trump, para poner fin a la guerra con urgencia, está retrasando el proceso de negociación, imponiendo condiciones inaplicables. Y esto pudiera tener cierta relevancia. Parece ser que no tuviera toda la potestad que auguró en su momento, es decir, Donald Trump esté un poco atado de manos. Y lo que iba a ser todo muy rápido e inminente, entre las trabas de uno, sobre todo, por ejemplo, Zelensky incumpliendo pausa, y cada día una cosa nueva. Ahora Estados Unidos parece que va ralentizando la posición, con lo cual, aparte de lo que realmente se esté planteando, de lo que llega a la prensa, que no sea la realidad 100%, sí que Ucrania parece un país que lo van a desmantelar, como están desmantelando Europa. Y más allá de la geopolítica, se olvida los miles de muertos que ocurren cada día. Hace poco surgió un accidente, creo que fue en República Dominicana, en la que murieron, creo que eran 200 y pico personas. Digo y pico, no por restarle importancia, sino porque no tengo el dato exacto. Y son acontecimientos que hacen tambalear a un país, ¿no? O en cualquier sitio, un atentado o cualquier cosa. Y en esta situación cada día mueren miles de personas. Y pues es una cosa que está ahí y que tristemente ahí sigue entre apretones de manos y desertaciones. Según este periódico, cada semana mueren 2.500 o más jóvenes, tanto rusos como ucranianos. No son estadounidenses, pero son personas. Estamos tratando de detenerlo, dice el líder estadounidense. En Rusia, pues las refinerías de petróleo que producen combustible con fines militares han comenzado a cubrirse con redes especiales para protegerse aún más contra los drones ucranianos.
este es este periódico al azar. Si vemos otro, pues igual dice otra información. Lo comento por si alguno que tenga otra información, pues no queremos aquí frivolizar o posicionar nuestra ignorancia en ningún punto. Otro periódico. Y Trump, con una cartulina, sacudió al mundo 5 días de caos en los mercados. El desafío del presidente de Estados Unidos al orden económico global desata una crisis de confianza y obliga a la Casa Blanca a dar marcha atrás en menos de una semana. Paralelamente, expone el caso de que Trump deja sin respuesta la última represalia de Xi Jinping y se muestra dispuesto a negociar, como una especie de adelanto, exagero en la negociación y pongo el centro de atención del mundo en mi persona o en Estados Unidos. Y luego reorganizamos, reajustamos, el que más esté de acuerdo le reduzco y así se van haciendo negociaciones que beneficien, porque es cierto que si Estados Unidos esa tabla que sacó la aplicara realmente podría tener también problemas, podría ser perjudicado. Y a veces influyen los sectores. En el caso de España va a haber sectores como el aceite de oliva, el vino, que sí pueden ser resentidos, pero otros no tanto. Y aquí entra este juego geopolítico. De hecho, no lo había leído esto que acabo de decir, pero lo reflejan también en otro titular en el que dicen que Michael Barnier indica que Trump querría hacer tratos por separado con cada país de la Unión Europea. Y eso se basa en dividir para reinar, es decir, es una estrategia que ya lleva tiempo haciéndose, que es crear caos y dividir en este caso a la Unión Europea, que si estuviera en un bloque realmente unido podría tener cierta fuerza, pero si negocias independientemente con cada país, pues seguramente haya opiniones o propuestas contradictorias entre unos y otros dentro de todos los casi 30 que son en la Unión Europea. Otro periódico del mismo país. El dólar cae a mínimos en 3 años mientras China replica con más tarifas. El oro marca un nuevo récord histórico al superar los $3.200 de la onza. El oro siempre ha sido un valor refugio, pero también hay que tener cuidado con la especulación, es decir, es un valor que va marcando la inflación porque es un bien sólido, nunca mejor dicho, que es muy poco lo que entra cada año, con lo cual se mantiene. Es como si siempre hay una misma tarta, pues va a ir incrementando su valor según sube el precio de la vida. Pero el hecho de que el dólar caiga a mínimos o de que incluso el precio del barril de crudo también haya bajado, establece un poco, en nuestra opinión, esa estrategia, en la que se ha sustentado el déficit estadounidense, que es una bomba a punto de estallar en ese sentido. Por eso entendemos que Trump o su delegación, o los que mandan por encima de Trump, han entendido que hay que hacer algo porque ya no se sostiene. Y son estrategias de tener en cuenta, porque el dólar es moneda de cambio a nivel mundial con la que Estados Unidos siempre ha podido negociar. Otro periódico comenta la esencia de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, que ha sido nombrada se ha puesto sobre la mesa. Y comenta que Rusia advirtió a Ucrania sobre las consecuencias de los continuos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra instalaciones energéticas. Una de las noticias amplía un poco el texto, en la que expone que Rusia reaccionó a la idea de Kellogg de dividir Ucrania en zonas de control. El Ministerio de Asuntos Exteriores de este país muestra que la división de Ucrania en zonas de control provocará una nueva escalada de conflicto. Y la idea, expresada por el enviado especial del presidente estadounidense para Ucrania, Keith Kellogg, de dividir Ucrania en zonas de control entre los países europeos y Rusia conduciría a una nueva escalada de conflicto. Otro periódico de otro país. Estados Unidos e Irán se reúnen en Omán, probablemente sin reunirse. Trump ha amenazado con una guerra si Irán y Estados Unidos no pueden llegar a un acuerdo nuclear entre los países. Hoy los países de Omán se reúnen para conversar sobre el programa nuclear de Irán, probablemente sin reunirse. Se espera que los mediadores corran de una delegación a otra para transmitir su mensaje. Esto es otra de los melones, que tiene abierto Estados Unidos. Pues el programa nuclear iraní es de relevancia, en el contexto geopolítico y la ubicación que tienen. Pero no se espera que los países tengan reuniones directas, o sea que las negociaciones se llevarán a cabo entre otros mediadores. Esto es común cuando hay una tensión importante. Como esto se hace largo, vamos a hacer aquí una especie de pausa, comentaremos un par de noticias, 2 o 3 más, y si nos da tiempo, pues hacemos otra parte en pocos días.
para que no sea siempre hablar de lo mismo, pero bueno, sí nos gustaría hacer un repaso por todo el mundo. Este otro periódico dice que Trump insiste en que la guerra arancelaria va muy bien a medida que aumentan los temores de recesión. El S&P 500 y el Dow Jones suben con fuerza después de una semana extraordinariamente volátil, ya que los expertos advierten de continuas turbulencias. Es un poco lo que os comentábamos antes, que es una especie de estrategia, es decir, hacemos que la gente tenga miedo, los pequeños inversores, que son los que pueden perderlo, o por lo menos que tienen más riesgo, lo vendan a un precio más bajo, incluso casi de lo que compraron, y nosotros, los grandes fondos de inversión, luego recuperamos todo eso y nos vamos haciendo con los países, como el caso de en España, a nivel de no solo de empresas, sino de terrenos. Y bueno, toda esta ruina de los excelsos, es que casi podíamos hacer el podcast exclusivamente de esto. Otro artículo expone los excesos del exministro Ábalos, como de alguna manera todo este contexto de los aranceles, la guerra geopolítica económica, la guerra Ucrania-Rusia, los 800.000 millones, están un poco desfocalizando los graves problemas que tiene este país. Bueno, la mayoría ya de los escuchantes que tenemos sabrán a qué me refiero. Y eso que sirven estas noticias como una cortina de humo para ir escondiendo la mierda debajo de la alfombra. Lo que pasa es que el montón ya es tan grande que la propia alfombra está podrida. Lo que quiero decir es, como país genérico, como tanta corrupción, genérico digo, hablando eso de casi en cualquier continente, ¿no? Se sepa más o se sepa menos. Esta grandísima corrupción no tiene que ver con colores políticos. Es un poco lo que quiere decir. Es una corrupción institucionalizada. De hecho, en España siempre se dice que a la Unión Europea, por ejemplo, se mandan las personas más corruptas o más inservibles, en el sentido de poco válidas, como, se les manda a la Unión Europea porque no sabemos dónde meterlos y que tengan esa oportunidad allí, dentro de las economías occidentales, digamos, que se hacen decir democráticas. Porque Estados Unidos, Reino Unido, Francia incluso, tienen democracias un poco más sólidas, en las que igual no pueden hacer tanto como quisieran. Hace poco escuché el caso, no sé si era de Le Pen, pero resumimos esto en que si no fuera por la corrupción, los paraísos fiscales y tantas otras cosas, pues nos iría un poco mejor. Quiero acabar y no me sigo enrollando. Es la esencia de este podcast. Y volviendo al periódico anterior, se me quedó una noticia que me acabo de acordar, que decía que Ucrania podría dividirse como Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, dice el enviado de Estados Unidos, hace escasas 2 horas. Y quería, traerla también aquí. Son diferentes periódicos, que comentan un poco lo mismo. Una última noticia. También tienen en primera plana: comienzan las discusiones sobre el programa nuclear de Irán en Omán. Los europeos son expulsados y desconfían. La reanudación de las conversaciones entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear de Irán tienen lugar el sábado en Mascate, en ausencia y sin mediación de los europeos, parte del acuerdo anterior. También dicen que Donald Trump obliga a Benjamin Netanyahu a reanudar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Y como curiosidad, otra noticia que ponen aquí justo al lado, paralela, la consideran, entiendo que importante si están titulares, que las negociaciones con Corea del Norte en 2019 demostraron que Donald Trump puede cansarse muy rápidamente de los temas más complicados. No sé bien qué quiere decir con esto, pero hemos llegado a la pausa y eso, que buena semana. Si no hacemos más y hacemos otro, pues hasta que lo hagamos. Y ser felices en la medida de vuestras posibilidades. Gracias por seguir ahí, nos escuchamos en el siguiente.